A ver, que no se les olvide, ¿eh? Vamos a leer aquí en el libro de Job, capítulo 22. Dice la palabra en el verso 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Amén. Acompáñenme a repetirlo. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Otra vez. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Amén. Así como estamos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que tú tomes el control. Que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas, el que prepare nuestros oídos, nuestra mente y corazón para recibir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este día. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tomes el control. Que seas tú, Señor, el que esté hablando a nuestras vidas y que nos instruyas. Que uses, Señor, mis labios para hablar a nuestras vidas, Espíritu Santo. Y mientras hablas a nuestras vidas, te pido, Señor, que comiences a limpiar nuestros corazones, que limpies nuestra mente, que desintoxiques nuestros cuerpos, Señor, y que escuches cada petición de cada corazón. Que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria y que hagas milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades divinas y todo lo bueno que tú sabes hacer. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos y cancelamos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tome su asiento, gloria a Dios. Entonces, este verso dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando dice, determinarás a sí mismo una cosa, ¿a qué se referirá? A que te enfocarás en algo determinadamente. A que te tienes que enfocar en algo. Bien decidido, exactamente. Como aquí uno que tenemos un proceso, que no cuidamos a nuestros familiares que nos saquen antes del tiempo que es. Esa es una cosa que estás determinando. Ahora, termina este versículo diciendo, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué querrá decir con esta parte? Sobre la decisión que tomes, te serás bendecido. Que vas a ser bendecido, que vas a ser, o que vas a ver la gloria de Dios en tu propósito, en tu determinación. Amén. Amén. Si tú tienes una buena determinación y no fallas en tu objetivo, oye, y no fallas, si no claudicas en tu objetivo, entonces vas a tener un final feliz. Amén. Amén. Un final lleno de la gracia de Dios. A eso se refiere. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amén. El día de ayer yo les comentaba ahí a las mujercitas y les decía, miren, el problema de que muchas veces le pedimos un milagro a Dios, le pedimos un favor a Dios y no lo vemos realizado, es porque nosotros a veces hacemos una promesa y no la cumplimos. Yo pregunto, ¿aquí habrá alguien que haya fallado en una promesa a Dios? Sí. Todos, hasta yo. Todos fallamos. Nadie puede decir que es perfecto. Delante de Dios, nadie es perfecto. Pero Dios en su gran amor y misericordia nos sigue dando oportunidades. Mire, vamos a ver primero qué quiere decir propósito. Propósito es tener la intención. Propósito es fijarnos una meta. Cuando mi sobrino, yo tengo un sobrino que cuando era pequeño, tenía un año, año y medio, él era medio gordito. Él caminaba y a donde fuera, él no veía obstáculos. Él no corría. Y sabe, yo siempre me lo imaginaba como un tractorcito. Un tractor, no importa que haya piedras, las brinca. No importa que haya hoyos, que haya baches, él pasa, ¿verdad? Así me imaginaba yo a mi sobrino. Siempre caminando, siempre firme. No le importaba qué hubiera, él botaba lo que hubiera a un lado. Él tenía que llegar a su propósito. Me gustó ver cómo caminaba él de niño. Hoy en día, este joven ya se casó, tiene un hijo, tiene su familia. Lamentablemente él conoció de Dios, pero se apartó. Lo que sí quiero decirles es que es un joven con propósito.
Él al día de hoy es un hombre triunfador. Él comenzó trabajando aquí en Yautepec, ofreciendo cursos de inglés. No trabajaba por su cuenta, trabajaba por una escuela. Tal vez ustedes hayan visto que a veces afuera de las escuelas o afuera de un restaurante o de una fonda hay gente que te está ofreciendo una hojita y te dice, esto hay ahí, ¿verdad? Eso hacía mi sobrino. Entregaba hojas donde les hablaba de un curso de inglés y de lo importante que es aprender inglés hoy en día. Él lo hizo con ganas. Él tuvo propósito de salir adelante. Él no era un repartidor de hojas. Él hablaba con la gente y él logró que mucha gente entrara a esa escuela. De aquí lo mandaron a Cuernavaca porque allá abrieron otra escuela. Y se dieron cuenta que él era muy bueno para convencer a la gente porque él se había fijado en su mente y en su corazón su propósito. Hoy ya no está en Cuernavaca. De Cuernavaca lo mandaron de gerente a una escuela, a Querétaro. Oye, ¿gerente? ¿Tú no estudiaste para eso? Pero hoy, por su propósito, por su decisión, él ya fue a dar a Guadalajara. Él está ganando mucho dinero y él lleva una vida muy próspera porque él se fijó una meta. Él se fijó un propósito. ¿Amén? Eso es fijarse un propósito. Tener una meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Salir de aquí desintoxicado? ¿Salir de aquí y vencer las tentaciones? ¿Salir de aquí y gratificar a tu familia porque te estuvo esperando? ¿Gratificar a tu familia, recompensarle por todo lo que le hiciste? ¿No es ese tu propósito? Sí. Entonces debemos de tener en firme cuál es nuestro propósito. Mire, la verdad es que hay personas, óigame, hay personas que caminan por la vida sin tener un propósito, sin tener una intención. ¿Cuántas veces a ustedes les haya pasado que yendo caminando alguien chocó con ustedes y les dice, ay, perdóname, no fue mi intención? ¿Cierto? Muchas veces nosotros mismos cometimos un error, tiramos la comida sin querer en la mesa o derramamos un vaso de refresco, de agua y decimos, no fue mi intención, ¿verdad? No es esa nuestra intención. ¿Sabe qué? Que caminamos, óigame bien, caminamos sin intención, sin propósito. Por eso es que la regamos. ¿Sí me entiende? ¿Sabe usted por qué un día probó un tabaco? ¿Por qué probó la droga? ¿O por qué probó el alcohol? Porque usted no tenía un propósito en su vida. Porque usted no tenía una intención. Porque usted no se había fijado en su mente y en su corazón un propósito. No, yo no voy a caer en esto. Yo quiero llevar una vida limpia. Una vida en bendición. A veces ni siquiera lo pensamos. Mire, muchas veces, estaba yo platicando ayer con las jóvenes allá en el centro de femenil y les decía, a ver, díganme, imagínense que ahorita llega el galán de sus sueños, como ustedes lo quieran. A ellas así les dije, como ustedes lo quieran, panzón, pelón, peludo, barbón, borracho, crudo, como ustedes se lo imaginen, como ustedes lo quieran. Imagínense que llega ese tu galán y se para enfrente de ti y te dice, quiero que te cases conmigo. Todas gritaron luego, por ahí es, sí, yo sí acepto. Todas gritaron. Les digo, espérense, no se emocionen. Imagínense que llega ese panzón que ustedes, o bueno, como ustedes lo quieran, ¿verdad? Llega el galán de su vida y les dice, quiero que te cases conmigo y te voy a hacer una reina. Y todas gritaron otra vez, sí, yo acepto, sí, por ahí es. Pero espérense, todavía no termino. Imagínense que les dice ese galán, quiero que te cases conmigo y te voy a hacer mi reina. Pero no le dijo reina de qué. Tú no sabes si él es un borracho, un drogadicto, un flojo. No sabes si a él le gusta robar. No lo conoces todavía. Solamente te gusta, pero no lo conoces. ¿Amén? No sabes cuál es su intención. No sabes cuál es su propósito. Él te dijo, te voy a hacer una reina, pero no te dijo si reina de la escoba.
No te dijo si vas a ser la reina de la cocina, la reina de las chachas. Amén. La reina para que lo mantenga, ¿sí? Le digo, primero tiene que fijarse cuál es su propósito. Y les decía, miren, sinceramente, ¿cuántas de las que están aquí no cometieron ese mismo error? ¿Se casaron o se juntaron con un hombre que no trabaja? Díganme, ¿cuántas de ustedes tienen hijos? Muchas levantaron las manos. Y díganme, ¿quién mantiene ahorita a sus hijos? Mi papá, mi mamá. ¿Por qué? Porque tu pareja, ese hombre que tú aceptaste, no tenía el propósito de mantenerte, menos a un hijo. No tenía el propósito de respetarte ni de hacerte respetar. Por eso estás aquí. Amén. Mira, hay gente que camina sin propósitos, sin metas. Y hay personas que se dejan llevar también por esas otras personas sin propósitos y sin metas. ¿Sabe por qué? Porque tampoco tenían propósitos. Yo te pregunto, ¿te regalaron ¿cómo se dice? Una grapa, un churrito y te hicieron caer en las drogas? No, es decisión de cada quien, ¿no? Es decisión de cada quien, pero sabes, es que tú no tenías un propósito y tú solamente te dejaste llevar. Decidiste aceptarlo. ¿Alguien te regaló una cubita, una cerveza? Bueno, y tú aceptaste porque tú no tenías un propósito. Miren, mi padre mucho tiempo fue alcohólico. Mi padre llegó a amanecerse tomado. Mi padre llegó a tomar hasta por 7 días o más. Pero mi padre un día se puso a pensar. Estaba yo chiquillo, tendría yo unos 7, 6 años, y yo lo vi como amaneció en una banqueta. Y a mi padre le dio vergüenza. A mi padre le dio vergüenza que yo lo haya visto. Y mi padre tomó la decisión. Él se hizo el propósito de no volver a tomar. Él se metió en un grupo de alcohólicos anónimos. Mi padre dilató más de 30 años sin volver a probar alcohol. Pero mi padre tuvo un propósito, tomó una decisión. Amén. Hay personas que toman ese propósito, esa decisión, y son firmes. Así como leímos en la Escritura, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Si tú no lo determinas, si tú no quieres ser firme, si no tienes una intención en tu vida, cualquiera te va a mover. Amén. Cualquiera te va a hacer caer, ya sea una persona o sea una situación. ¿Cuántas veces, porque nos sentimos enojados, tristes, desesperados, angustiados, no recurrimos al alcohol o al tabaco o a la droga? Porque no hay un propósito en nuestras vidas. Entonces, un propósito en nuestras vidas, una intención en nuestras vidas, nos va a llevar por un camino de éxito, por un camino de bendición. Y a final de cuentas, dice la Biblia, vamos a ver la luz. Mira, cuando tú tienes una intención o un propósito, tú tienes poder para realizarlo. Mi padre fue huérfano. Mi padre nació en Guerrero, allá por la Costa Chica. Por aquellos años, cuando había un pleito familiar, se mataban las familias completas. Mi abuelo, el papá de mi papá, fue un hombre huérfano. Él no conoció a su familia. A él lo adoptaron. Y la familia que lo adoptó y le dio su nombre, lo enseñó a ser un hombre de propósito, un hombre sin vicios. Era una familia que no tenía hijos. Y lo criaron, y cuando mi papá creció, mi abuelo se casó. Cuando mi abuelo se casó, imagínense en un rancho por allá, por la sierra, cerca de la costa, donde todos son bien machotes y se matan unos a otros. A machetazos, exactamente. Cuando vieron que mi abuelo no tomaba, no fumaba, y vieron que mi abuelo le ayudaba a mi abuela, los demás empezaron a llenarse de envidia y a hacer burla. Eso pasa normalmente, ¿verdad? Un día, los vecinos decidieron visitar a mi abuelo, invitarlo a tomar, y como él no quiso, empezaron a agarrarse a machetazos. Pero pues mi abuelo era bueno para el machete, pues se le pasó, mató a uno de ellos.
Después lo mataron a él. Y le dijeron a mi abuelita, si no te vas de aquí, de Guerrero, y dejas todas tus cosas, te van a matar a ti y a todos tus hijos. Esa era la ley allá. Así es de que mi abuelita se vino, dejó todo lo que tenía. Dice que se dilató más de una semana caminando de la sierra hasta Chilpancingo. Ya de ahí llegaron aquí a Cuautla, y mi padre, un niño huérfano, con una madre que traía muchos hermanitos, que traía muchos niños y que tenía que ver por todos ellos, se dedicó a trabajar. Los sacó como pudo adelante. Pero mi padre era un niño que andaba sin zapatos. Era un niño, él me cuenta que a veces ni calzones traía. Era un niño que cuando fue creciendo empezó a vender chicles, cajitas de chicles. Pero cuando fue creciendo lo mandaban a llevar la comida, el itacate para los peones en el campo. Dice, yo iba por el campo, llevaba las bolsas de comida, olía la comida y se me antojaba. Vivió como un niño huérfano porque mi abuelita tenía que dedicarse a trabajar. Sus hermanos mayores a la escuela, pero él como ser de los menores, pues a trabajar. No alcanzaba para todos. Dice, y cuando yo llegaba al campo, yo veía que muchos tenían sus ranchos. Dice, y me gustaba ver los animales. Y yo llegué a pensar, un día yo voy a tener mis animales, voy a tener mis vacas, y voy a tener mi tierra, voy a tener mi caballo. Oye, pero eran unos sueños guajiros, diríamos, de un niño huérfano. Sin embargo, deja de decir que mi padre tuvo ese propósito en su mente y en su corazón. Y mi padre llegó a tener su tierra, y llegó a tener sus animales, y llegó a sembrar su tierra. Ese niño sin propósito o sin futuro luchó por su propósito y lo llegó a alcanzar. Gracias a Dios, Dios le dio la oportunidad. La oportunidad es para todos. El problema es que todos somos flojos y no nos forjamos ese propósito en nuestro corazón. Yo te pregunto, tú que estás aquí, ¿te has formado un propósito para tu vida? ¿Y has claudicado? Antes de llegar aquí, ¿tenías ese propósito? No. Andábamos errantes. La Biblia dice en el libro de Santiago, no seas como las ondas o como las olas del mar, que son llevadas por el viento de un lado a otro. Dice, no crea el que tal sea, el que tal haga, que un día recibirá algo del Señor. Necesitas tener firmeza, tener un propósito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, una vez leí, a mí me ha gustado mucho leer, y leí en un libro que decía un hombre, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Yo he visto testimonios de gente anciana, ancianos, hombres y mujeres, que ya siendo de 70 años, terminan una carrera universitaria. Porque a pesar de la edad, tuvieron en su corazón el propósito de terminar una carrera, de estudiar, y lo lograron. Una vez leí de un médico que a los 70 años se recibió de médico cirujano. 70 años. ¿Sabe cuántos años le quedaban de vida para poder ejercer su carrera? 1 o tal vez ninguno. Después de los 70 años, al hombre le empiezan a fallar su pulso, le tiemblan las manos. Este hombre a los 70 años terminó su carrera. Tal vez nunca lo dejaron operar. Un cirujano es el que hace cirugías muy pequeñitas, muy delicadas. Ese fue ese médico de 70 años. Tal vez nunca lo dejaron operar, pero él tuvo la satisfacción de que él terminó su carrera. Él logró su propósito, logró su objetivo. Amén. Así que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para que te formes tu propósito y luches por él. Otra vez leí también que dice, no importa cómo haya sido tu comienzo, lo que importa es cómo es tu final. El comienzo de mi padre fue trágico, fue difícil, pero su final, gracias a Dios, fue glorioso. No importa cómo hayas empezado, no importa lo que hayas vivido o lo que hayas pasado, no importa las derrotas que hayas sufrido,
Lo importante es que de aquí en adelante tú puedes tomar la victoria si tú quieres. Puedes ponerte, fijarte un propósito, una meta y luchar por él. Cuando tú tienes una meta, tú tienes un ideal, tú vas a tener el poder, la potencia para ir tras de él. Mira, una vez yo leí que a una esposa, el que la forma es el esposo. ¿Quién es la cabeza del hogar? El esposo, ¿verdad? ¿Cómo quieres que sea tu esposa? ¿Quieres que tu esposa sea una vieja chancluda? ¿Fodonga? ¿Cómo quieres que sea tu esposa? ¿Quieres que tu esposa sea una princesa, una reina? Depende de ti. ¿Cómo la quieres hacer? ¿Quieres que tus ojos anden en la calle mirando a otras mujeres? ¿O quieres que tus ojos estén puestos en tu esposa? La que te respalda, la que te ayuda, la que siempre está detrás de ti apoyándote, la que te dé ánimos. ¿Qué esposa es la que tú quieres? Depende de ti. Tu propósito es lo que la va a levantar o la va a derribar. Si tú llegas y le exiges de comer, si tú llegas y ves que ella está apurada, afanada, tal vez bien cansada, sudando y tú no le ayudas, va a seguir siendo una vieja chancluda y fodonga, porque no tiene tiempo para ella. Pero si tú le ayudas, tú la apoyas, tú le das palabras de aliento, tú le dices que es bonita, tú la vas a motivar a que se arregle, a que te espere como una princesa. Y te va a enamorar cada día más. Depende de ti, el propósito que tú tengas. ¿Cómo quieres a tu esposa? ¿Cómo quieres a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos sean fracasados? ¿Que pasen por las cárceles? ¿Que pasen por vicios? ¿Que tengan problemas? ¿Que vivan en maldición? ¿Cómo quieres a tus hijos? ¿Quieres a tus hijos triunfadores? ¿Quieres a tus hijos exitosos? ¿Quieres que tus hijos sean honrados, honorables, respetados? Tienes que darles un buen ejemplo. Tienes tú que darles un buen ejemplo. Ese es el propósito que tú te tienes que forjar. ¿Quieres ser un ejemplo de bendición o un ejemplo malo? Eso depende de cada uno de nosotros. También escuché, o leí más bien, una vez unos ancianos decían, siempre es más tarde de lo que tú crees. Esos ancianos decían, mira, has perdido el tiempo de una manera despreciable. Has desperdiciado tu vida, has desperdiciado tus años, tal vez tus mejores años, tu juventud, tu fortaleza. Tal vez estás desperdiciando tu juventud porque no quisiste aprender. Ya no digo de estudiar, tal vez un oficio para que te ganes tu dinero honradamente. A veces, de verdad, desperdiciamos nuestro tiempo y siempre es más tarde de lo que pensamos. Lo importante es que siempre puede haber un comienzo, no importa a qué edad, puede haber un comienzo. Depende de nosotros. Si tienes un propósito, vas a llegar a tu meta. Pero si no tienes un propósito, ¿a qué meta vas a llegar? Yo un día me dije, fíjese, yo vivía a 7 cuadras del negocio y yo dije, no necesito un coche. No lo necesito. Son 7 cuadras. A mí me gusta caminar. Hace años yo me salía con mis perros a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Yo andaba caminando por todo Yautepec con mis perros. Los sacaba que caminaran ellos y caminaba yo. Me gusta caminar. Y yo decía, 7 cuadras es muy poco para mí. A mí me gusta caminar, no necesito un coche. Pero una vez escuché a un hombre que dijo, depende de tu coche, es el tamaño de tu fe. Digo, ¿qué tiene que ver mi coche con mi fe? No, yo no creo que tenga nada que ver mi coche con mi fe. Si yo no lo necesito, ¿para qué quiero demostrar mi fe a través de un coche? Pero un día necesité un coche. Mi hija, la que me acompañó, estaba embarazada y ya estaba a un mes de dar a luz. Ella estaba dada de alta en el Seguro Social en Cuautla. Entonces, en el momento en que ella lo requiriera, tenía yo que llevarla a Cuautla. Entonces necesitaba un coche. Porque si era en la madrugada o en la noche y no había servicio público, pues un coche. Y le pedí a Dios y me regaló una camionetita. Fue una camioneta S10.
Era una camionetita automática, viejita, pero ¿qué creen? Era una camioneta que había dilatado más de 15 años guardada. Un hombre se fue a Estados Unidos, se la trajo, la metió en la casa, la guardó en su cochera, se fue a Estados Unidos y no regresaba y no regresaba. Y por último le dijo a su esposa, mejor véndela. Así que era una camioneta que estaba guardada, estaba como nueva. Y yo dije, gracias Señor. Pero ese no era mi propósito. Yo solamente le pedí sin un propósito. Era una camioneta King Cab, cabina y media. Y un día mi esposa me dijo, oye, eres un envidioso. ¿Por qué? Me dijo, porque pensaste en ti y en tu niña, en tu hija, para llevarla al hospital, pero no pensaste en mí y en mis hijos. Somos 4 más. Dije, tienes razón. Entonces ahora sí, con propósito, con inteligencia, yo dije, necesito un carro grande. Y le pedí a Dios un carro grande. Un día encontré en internet que una mujer estaba cambiando o vendiendo una camioneta, no Winstar, la de Chevrolet, ¿cómo se llama? Voyager. Una Voyager. Y le hablé por teléfono, nos citamos, y me dijo ella, es que yo tengo una lavandería y quiero una camioneta pick-up para ir a traer mi producto a México. Cloro, Suavitel, detergentes, todo lo que necesito. Dice, y esta camioneta está tan bonita, su alfombra original tan limpiecita, tan bonita, que no quisiera yo mancharla. Oiga, era una Voyager que de veras, era modelo 79. Estaba viejita, pero estaba como nueva. Esa camioneta se la habían traído de Canadá, chocaron y siempre estuvo en el corralón. El marido de esta señora la sacó, la compró en el corralón, solamente le cambió el vidrio y le puso su parrilla, solamente, no tenía nada más. Y era una camioneta como nueva, no hubo fallas de motor, no fallas de caja, nada, como nueva. Y mi camioneta era una pick-up y le dije a la señora, ¿qué le parece si cambiamos? La señora se subió a mi camioneta, la probó y me dijo, tenga las llaves, tenga mis papeles y cambiamos. Oiga, una camioneta que me había costado creo que 14,000 pesos, la cambié por una Voyager. Así, ahí se va, al pelo. Pero ahora sí había un propósito, porque en esa camioneta ya iban a caber mi esposa, sus hijos, mi hija y mi nieto. Y alguien más. Amén. Había un propósito. Cuando tú haces las cosas con propósito, te van a salir mejor. Si tú las haces ahí se va, ¿quién sabe qué vaya a salir? Si tienes un propósito, puedes llegar a una buena meta. Así que el libro de Job, capítulo 22, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Tienes que determinar una cosa y tienes que ser firme. Amén. Amén. Mire, para que no hagamos mucho tiempo les voy a decir. En el libro de Génesis, en el capítulo 8, en el versículo 21, siempre sí se los voy a leer. Libro de Génesis, capítulo 8, en el versículo 21, dice la palabra. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Oiga, Dios había mandado un diluvio. ¿Alguien ha escuchado del diluvio? Dios había mandado un diluvio. Exacto. Pero después de que Dios mandó un diluvio, un día Noé edificó un altar para Dios e hizo un sacrificio para Dios. Antes los sacrificios eran quemar animalitos. Los abrían por la mitad y los ofrecían en holocausto a Dios. Y dice aquí este texto que Dios percibió ese olor grato y se agradó de ese sacrificio. Y dijo, no volveré a contender más con el hombre
Porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Oye, el corazón del hombre es malo desde su juventud. Díganme, ¿ustedes han visto alguna vez un niño o una niña que cuando le digan, dame, le dicen no? Que cuando le dicen, préstame, dicen mío. Los niños en vez de aprender a decir ten, aprenden a decir mío. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del ser humano es malo desde el principio. En tu corazón hay maldad. Tal vez tú me digas, no, yo soy bien bueno. La Biblia dice que en tu corazón hay maldad. Yo se lo creo a la Biblia. Yo se lo creo a Dios. Puede que tú intentes hacer cosas buenas. Oye, puede que tú intentes hacer cosas buenas. Pero cuando las estás haciendo, tu corazón te habla y te dice, no lo hagas. ¿Para qué le ayudas? Nunca te lo va a agradecer. ¿Les ha pasado? Sí. Porque Dios todo lo sabe. Y Dios dijo, el corazón del hombre es malo desde el principio, desde su juventud. Ahora, ¿sabes por qué estás en este lugar? Porque por tu corazón malo, oye, no tomaste buenas decisiones. Por tu corazón malo, no tomaste buenas aptitudes. No te forjaste buenas metas. Y aunque lo habías intentado, tu corazón malo te hizo fracasar. Por eso estamos aquí. En el libro de Génesis, ahí mismo, en el capítulo 6, en el verso 3, dice la palabra. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Antes el hombre podía vivir casi 1000 años. Pero Dios dijo, el corazón del hombre es malo. ¿Para qué lo voy a dejar vivir 1000 años? Se los voy a reducir a 120. Y el hombre siguió siendo malo y nos lo redujo a 80. Hoy el promedio de vida del ser humano es de 80 años. Sí hay quienes viven más, pero el promedio, dice la Biblia, promedio es de 80 años. Dios no se equivoca, Él sabe por qué. Porque la intención de nuestro corazón es malo. Ahí mismo en Génesis capítulo 9, pero en el verso 11, dice la Escritura, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios dice, ya no voy a hacer diluvios. Hoy voy a establecer mi pacto contigo. Hoy vamos a hacer un pacto. Como les decía al principio, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de compromisos. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero este milagro, pero yo te voy a dar esto, al Señor le agrada, Él te escucha. Es un Dios de pactos. ¿Amén? Amén. Y volvemos. ¿Cómo se llama nuestro tema? El poder del propósito y de la intención te da poder. Amén. Amén. Cuando tú tienes un propósito y una intención, tú tienes poder para lograrlo. Ahora, hay cosas que vienen de tu carne, que vienen de tu corazón, y son erróneas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de cuando el pueblo de Dios quiso ser como Dios. El pueblo que Dios había apartado para sí quiso ser como Dios. Y dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo para conocer todos los secretos de Dios. Mire, a simple vista usted lo lee y no lo va a entender. Va a decir, no, pues los hombres solamente querían edificar una torre y ya. No, la intención del hombre era ser como Dios. El hombre siempre ha querido ser como Dios. ¿Sabe por qué los grandes científicos inventaron las naves espaciales? Porque querían ver qué hay en el cielo, como dice la Biblia. A ver si ahí estaba Dios. Pero Dios no está en este cielo, está en el tercer cielo, dice la Biblia. Es mucho más allá de lo que podemos ver. Pero volvemos a la intención del hombre. Dice la Escritura que cuando todos los hombres se pusieron de acuerdo, oiga, se pusieron de acuerdo, se formaron un propósito, una intención, y todos caminaron sobre ese mismo propósito, sobre esa misma intención, comenzaron a construir tabiques, a cocerlos en fuego,
hacer tabiques y a construir la torre de Babel. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí. Se llama la torre de Babel, que quiere decir la torre de la confusión. ¿Por qué? Porque ellos querían llegar al cielo y ser como Dios y conocer todos los secretos de Dios. Y Dios se dio cuenta y dijo, no es posible. ¿Cómo es posible que el hombre quiera ser como yo? Y dijo, entonces, dijo el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a descender y vamos a confundir el idioma de todos ellos. Para que cuando uno le pida al otro, pásame un tabique, no le entienda y le dé una piedra. Pásame cemento, no le entienda y le dé un tabique. Se confundan, se peleen y dejen de construir esa torre. Mira, ellos se habían formado un propósito y lo hubieran logrado, si no es porque Dios se los impidió, porque era un propósito malo. No era un propósito conforme a la voluntad de Dios. Hay muchas otras personas, muchos otros ejemplos en la Biblia de personas que se han forjado propósitos, pero que no han sido conforme a la voluntad de Dios. Y Dios los avergüenza. Dios les dice, esto no. Esto no. Amén. Pero cuando hay un propósito conforme a su voluntad, el Señor les ayuda. La Biblia nos habla de un hombre llamado Bernabé. Tal vez ustedes nos hayan hablado de Bernabé. Bernabé era uno de los discípulos del Señor Jesús. No está nombrado entre los 12 apóstoles. Pero Bernabé fue un hombre que hizo mucho en la obra de Dios. Bernabé no es un nombre destacado en la Biblia como el nombre de Pablo, como el nombre de Pedro, de Juan, de Mateo, de Lucas, no, o de Marcos. Bernabé fue un hombre que amaba a Dios y trabajaba para la obra de Dios. A él no le interesaba hacer su nombre famoso. Amén. A Bernabé lo único que le interesaba era hacer que el Evangelio de Cristo fuera predicado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 36, dice la Escritura, aquí empieza a hablar de Bernabé. Dice, entonces José, a quien los apóstoles habían puesto por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Bernabé antes se llamaba José, pero los apóstoles de Cristo le pusieron por nombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. O sea, alguien especial para consolar, amén, no para perjudicar. Hijo de consolación. Desde ahí se empezó a destacar Bernabé. En el capítulo 9 de los Hechos, en el versículo 29, dice la Escritura. Hechos 9, 29. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Habla aquí de que Saulo de Tarso, Saulo, era un hombre que era un religioso. Él estaba estudiando para ser un sacerdote, un escribano, un traductor de las Escrituras. Saulo de Tarso, han escuchado hablar de el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso antes se llamaba Pablo. Y este hombre, Saulo de Tarso, cuando todavía perseguía a la iglesia de Cristo, una vez Dios le habló en el desierto, el Señor Jesús se le apareció, él solamente vio una luz que resplandeció, él cayó de su cabalgadura en el desierto y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo solamente dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Entra en Damasco y allá se te dirá lo que debes de hacer. Después de que Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo, su vida cambió. Ahora, en vez de perseguir a los seguidores de Cristo, ahora él se hizo un predicador del Evangelio. Él se hizo el principal seguidor de Cristo. Amén. Pero a pesar de todo, los apóstoles no creían en la conversión de Saulo.
Muchos cristianos tenían miedo de Saulo, porque sabían que Saulo había sido un hombre tan tremendo que había perseguido a la iglesia de Cristo y los mandaba a azotar y los llevaba encadenados a las cárceles y los mataba. Así es de que sabían que Saulo había sido malo y muchos no creían que Saulo realmente hubiera cambiado. Pero Bernabé fue el que creyó en él. Y Bernabé dijo, espérense. Mi propósito, dijo Bernabé, mi propósito es levantar hombres valientes y victoriosos que prediquen el Evangelio de Cristo. Amén. Así que Bernabé empezó a hablar con Saulo. Y Bernabé se dio cuenta que Saulo verdaderamente quería predicar el Evangelio. Y Bernabé fue delante de los apóstoles a abogar por Saulo y les decía, miren, Saulo de Tarso, él predica, él testifica del Evangelio, él testifica de Cristo delante de los sacerdotes, delante de los levitas, delante de los religiosos. Bernabé estaba haciendo su obra porque Bernabé tenía un propósito en su vida. El propósito de Bernabé era levantar hombres que predicaran el Evangelio y llevar el Evangelio. Amén. Era un hombre con propósito. En el capítulo 11, en el verso 22, dice la Escritura, 11:22 del libro de Hechos, dice, luego la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Oiga, los discípulos y los discípulos de Cristo se habían dispersado, habían salido de Jerusalén porque habían sido acorralados, habían sido acosados por los romanos y por los religiosos, por los sacerdotes. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás seguidores salieron huyendo de Jerusalén. Y a donde llegaban predicaban el Evangelio. Y escucharon que en Antioquía, por allá lejos, en otro país, la gente estaba recibiendo a Cristo en su corazón y la iglesia iba creciendo. Llegó a oídos de los apóstoles ahí en Jerusalén y mandaron a Bernabé, porque sabían que Bernabé tenía un propósito en su corazón: servirle a Jesucristo, predicar el Evangelio y levantar predicadores. Así que lo enviaron a él. Y Bernabé viajó hasta Antioquía. Antes no había camiones, no había coches, no había trenes. Él tuvo que caminar no sé cuánto tiempo, tal vez un mes, para llegar a su destino. Pero él tenía un propósito en su vida. A él no le importó el frío, el calor, que tuviera que atravesar el mar, ríos. A él lo que le interesaba es cumplir su propósito. Amén. Tenemos que aprender que nuestro propósito, a pesar de todo, tiene que ser cumplido. Amén. Amén. En el libro de ahí mismo, capítulo 11, versículo 25, dice la Escritura: después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Oye, Bernabé se dio cuenta que ahí en Antioquía había mucha gente que había creído en Cristo y mucha gente que necesitaba milagros. Y dijo, sí, pero necesito quien me ayude, porque yo tengo el propósito de predicar el Evangelio, pero alguien más que me ayude a predicar. Y regresó de Antioquía y se fue hasta Tarso a buscar a Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo. Fue por él y a decirle, ayúdame a predicar, ayúdame para que oremos, para que Dios haga milagros y prodigios. La Biblia dice que cuando dos o más aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos al Padre, el Señor lo va a hacer. Así que Bernabé iba solo y dijo, necesito otro, necesito un compañero. Amén. Así que fue por este compañero y lo levantó, lo instituyó. Si no hubiera habido un Bernabé, jamás hubiera habido un Saulo, un Pablo. Exacto. Necesitaba Pablo que alguien lo indujera, y el que tenía el propósito era Pablo. Si tú no tienes un propósito en tu vida, tal vez necesitas que algún Bernabé te ayude, que algún Bernabé te diga, que te invite a tener un propósito en tu vida. Amén. Tú necesitas un Bernabé, alguien que te apoye.
Hoy en día, gracias a Dios, ya no tenemos que estar esperando que alguien físicamente venga y nos ayude. Hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Hoy, si tú no puedes, si tú no sabes, dile: Espíritu Santo, ayúdame. Dijimos al principio que el Espíritu Santo fue el que sopló en el Señor Jesús, fue el que le enseñó al Señor Jesús, fue el que empoderó al Señor Jesús. El Señor Jesús, antes de recibir el Espíritu Santo, no hacía milagros. No había hecho ningún milagro. Fue hasta después de que el Espíritu Santo vino a Él. Amén. Amén. Así que necesitamos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mire, Bernabé tuvo algunos contratiempos. Bernabé tuvo algunas luchas. Dice la Escritura que en cierta ocasión Bernabé fue a ver a Pablo y después regresó por Juan, el apóstol Juan, y le dijo: Juan, acompáñanos. Y se fueron juntos a predicar. Bernabé y Pablo predicaron por medio mundo. Lo que antes se conocía, lo que hoy es la antigua Europa y Asia. Todavía no descubrían América. Y hasta allá se fue a predicar Bernabé con Pablo y se llevaron a Juan. Pero resulta que Juan, a poco tiempo de haber empezado a caminar con ellos, Juan desistió y dijo: esto es mucho sacrificio. ¿Sabe? Para hallar gracia delante de Dios se necesita oración y ayuno. El Señor nos manda a veces: no duermas, no te duermas. Hoy niega el sueño a tus ojos para que toda la noche estés en comunión conmigo. El Señor a veces nos dice en la noche: hoy no vas a dormir, hoy yo te voy a enseñar. Y es día de no dormir. Es día de recibir la instrucción del Señor. El Señor a veces te dice: hoy quiero que te vayas 3 días al campo, allá al monte, porque allá voy a hablar contigo. Y si obedecemos, el Señor allá nos da instrucciones. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo maravillas. Él sigue hablando en nuestras vidas, si nosotros se lo permitimos. Si nosotros tenemos un propósito en nuestra vida, no va a haber nada que nos detenga. Amén. Amén. Y Bernabé tenía ese propósito, pero Juan todavía no tenía ese propósito. Y Juan desistió de ir con Pablo y con Bernabé y dijo: no, ustedes se la pasan todo el tiempo orando, ayunando, caminando, atraviesan desiertos, atraviesan ciudades. Miren, ya los azotaron. A Pablo una ocasión lo lapidaron, lo quisieron matar a piedrazos, lo dejaron ahí por muerto. Y Juan dijo: no, yo no quiero eso, ahí nos vemos. Y Juan se regresó a su casa. Pero Bernabé y Saulo continuaron, porque ellos tenían un propósito en su corazón: predicar el Evangelio. Ellos tenían un propósito, ellos sabían que tenían que hacerlo, porque sabían que tenían un respaldo. Más tarde dice la Biblia que Pablo le dijo a Bernabé: oye Bernabé, ya recorrimos todas las ciudades del mundo conocido. Ya las recorrimos. Ya fuimos por años y predicamos el Evangelio. Ya levantamos muchas iglesias. ¿Qué te parece si volvemos y vemos cómo están? Para llevarles más palabras de ánimo, que no se desanimen, que no se duerman. Amén. Amén. Y Bernabé dijo: vamos, pero hay que ir también por Juan. Y Pablo dijo: no, a Juan yo no me lo llevo. Ya nos abandonó una vez, a Juan no me lo llevo. No me lo llevo. Dice la Biblia que tuvieron una discusión no pequeña, muy grande. Oye, en tu vida, cuando tú te formes un propósito, también vas a tener obstáculos, también va a haber discusiones, también va a haber problemas. Pero si tú eres un hombre de decisión, si tú eres un hombre de convicciones, y tú estás dispuesto a pagar el precio, ¿me oyes? Estás dispuesto a pagar el precio para salirte con la tuya, para ganar tu objetivo, para lograrlo, entonces tú vas a triunfar. Pero si tú no estás decidido, el primer problema, el primer ruidito te va a hacer correr. ¿Me entendiste? Cuando salgas de aquí, créeme que va a haber gente ya esperándote.
para ofrecerte la misma vida que llevabas. Créeme que va a haber allá gente que va a estar esperándote para regalarte droga, para regalarte alcohol, para llevarte a los mismos caminos, para invitarte a hacer lo malo. Allá están esperándote. Pero depende de ti el propósito que tú te hagas hoy. Depende de tus convicciones y de tu fortaleza. El diablo no te puede derribar si tú no se lo permites. El diablo no tiene autoridad sobre ti si tú no se lo permites. Él ya sabe que está derrotado. Miren, la Biblia dice que cuando el diablo se rebeló contra Dios, allá en el tercer cielo, Dios lo lanzó a la tierra. Dice que Dios lo lanzó al abismo. Él está en las profundidades de la tierra. Ese es el abismo. Y él sabe que está derrotado. Sin embargo, dice la Biblia que el diablo, el enemigo de nuestras almas, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un león, es un imitador, es un payaso. Y busca a quien atemorizar. Cuando tú te pongas un objetivo en tu corazón y tú quieras salir de este lugar como una persona diferente, como una persona de provecho, para ser un ejemplo a tu familia, para llenarlos en vez de vergüenza, llenarlos de orgullo, el diablo va a tratar de derribarte. El diablo va a poner obstáculos. El diablo te va a querer atemorizar, te va a querer hacer temblar. Pero acuérdate, el diablo está derrotado. El Señor Jesús lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario y le dijo: tú estás derrotado, tú no puedes hacer nada. El Señor Jesús venció a la muerte, porque la muerte no pudo prevalecer en su cuerpo. Él resucitó. El Señor Jesús venció al infierno, porque no lo pudo detener. Todos tus enemigos están derrotados. Cristo te da la victoria, pero depende de ti. Si tu valor no se apaga, si tu objetivo no se apaga, si tu decisión no mengúa, tú vas a triunfar. Pero depende de ti. El Espíritu de Dios nos conoce. La Biblia dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Oiga, los discípulos, los apóstoles, estaban ayunando y pidiéndole a Dios que les diera una revelación, que les diera palabra. Y dice aquí, dijo el Espíritu Santo, les dijo el Espíritu Santo, el Espíritu es Dios, y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Señor te conoce. Él conoce tu corazón. Él sabe de lo que eres capaz. Él sabe los dones que puso en ti. Él sabe los talentos que ya puso en ti. Él lo sabe. Y si Él quiere usar tu vida, Él la va a usar. El diablo va a querer detenerte, pero depende de ti. Si tú le dices hoy: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Si tú le dices: Señor, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que tú me lleves por el mejor camino. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, dice la Escritura: mira, si tú te metes a leer mi palabra, tú vas a tener luz para tu camino. Tus veredas van a ser enderezadas. Yo te voy a llevar por un buen camino, no por un mal camino. Pero depende de ti. Mucha gente dice: no, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo. Hay quienes me han dicho: mira, aquí lo traigo colgado. Oye, mi Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios espíritu. Hay quienes dicen: es que yo sí le pido a Diosito. Error. Mi Dios, el Dios de la Biblia, no es un Diosito, es un Dios grande, poderoso, tremendo. Imagínate, toda la tierra apenas es el estrado de sus pies. ¿De qué tamaño será Él? Mi Dios es más grande que tus problemas y que tus necesidades. Es que a veces no lo concebimos, no pensamos, no creemos, no nos damos cuenta de qué grande es el Dios de la Biblia. Y que además es un Dios espíritu. El Señor Jesús dice: a Dios no lo ha visto nadie, solamente el Hijo. Nadie lo ha visto, solamente el Hijo, porque Él desciende de allá. Y si nadie lo conoce, entonces ¿por qué nos andamos haciendo imágenes de Él? Error.
Lo importante es que Dios a nosotros sí nos conoce. Y Él quiere a veces usar nuestras vidas. Pero si nosotros no nos comprometemos, si no tenemos la decisión de servirle, pues Él no nos va a obligar. En el capítulo 13, verso 43, dice la Escritura: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Mira, yo me voy a salir de aquí. Tú un día vas a salir de este lugar. Pero permite que Dios te persuada, te persuada y te diga: no te apartes del buen camino. No te apartes del buen camino. Va a haber cosas que te van a tratar de sacar, de desequilibrar, de borrar de tu mente y de tu corazón tu objetivo. La pregunta es: ¿tú qué quieres hacer hoy? Si ahorita te pusieras a hacer un autoanálisis de lo que has vivido y de por qué lo viviste, si ahorita pensaras: ¿por qué pasé por todas las cosas que pasé? ¿Por qué estoy aquí? Y tuvieras, de hecho tienes la oportunidad de cambiar, ¿qué decidirías? ¿Qué buscarías? ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Cómo? Buscar del amor y de la fe en Cristo. ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Ser un buen ejemplo para tu familia, para tus hijos? ¿Honrar a tu pareja si tienes pareja? Oye, si ya la hiciste sufrir un tiempo, ¿por qué ahora no le recompensas? Porque no puedo venir. Pero cuando salgas, ¿sí lo vas a hacer? Eso se trata, de que pienses ahorita qué vas a hacer cuando salgas. ¿Qué quieres hacer? Triunfar en la vida. ¿Quieres triunfar? Exacto. Pero mira, lo que hemos dicho, ha habido personas que han venido a este lugar y que han salido, pero han regresado, han recaído. ¿Por qué han recaído? Porque este chuma, si no quiere recaer, no va a ser resbaloso. Y uno va donde mismo. Porque va uno donde mismo, sobre todo porque no tenemos un propósito. Había determinación. Tenemos que tener una determinación. Nuestro tema se titula Descubre el poder del propósito y la determinación. Si tú tienes propósito en tu vida y tienes determinación para lograrlo, entonces tú vas a tener el poder para hacerlo. Amén. Amén. Es que es diferente de tener un propósito, es nada más pensarlo, y determinación y es decidirlo. Exactamente. Por eso estamos hablando de las dos cosas. El poder del propósito y la determinación. Mire, hay mucha gente que a veces habla de tener un propósito. Mi madre siempre nos decía en Año Nuevo: hijos, háganse una lista de sus propósitos para Año Nuevo. Ser el mejor estudiante, levantarte temprano, lavarte los dientes, tener tus zapatos limpios, tu ropa ordenada, hacer bien tus tareas, ayudarle a tu padre. Hazte una lista de tus propósitos. Amén. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron alguna lista de propósitos. Tenemos que hacernos una lista de propósitos para ir sobre ese objetivo. Miren, en la escuela, cuando estamos estudiando, los maestros no nos enseñan lo que ellos quieren. Amén. Cuando estamos en la escuela, los maestros no nos enseñan lo que sea. No nos enseñan lo que nosotros queramos. Ya hay un plan de estudios. Ya hay un plan, ya hay unos objetivos. Amén. Tal vez cuando vamos en el kinder no nos dicen: vamos a aprender esto. Tal vez cuando vamos en la primaria todavía no nos ponen tanta atención. Pero en la secundaria ya nos empiezan a decir: mira, el objetivo de esta clase es que tú aprendas para qué te sirve esta materia. Y que aprendas a usar esta materia en tu vida diaria. Amén. Si vas en la preparatoria o en la universidad, te enseñan cuál es el objetivo de que estás estudiando. Hoy vamos a ver cuál es el objetivo de tu vida. ¿Y qué objetivo, qué rumbo quieres tomar? ¿Bueno o malo? Amén. Amén. Mire, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3,
Aleluya. Allá en la congregación siempre les pregunto, ¿quién vive? ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Y a su pueblo! ¡La victoria! ¡Aleluya! Mire, Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de compromisos. Dios es un Dios de promesas. La Biblia está llena de promesas, pero no las podemos hacer nuestras si no las conocemos. Tú puedes decir, yo sí conozco a Dios. Sí, pero ¿le crees a Dios? Sí. ¿Qué cosa le crees? Todo. Sus promesas. ¿Qué todo? Sus promesas. ¿Cuáles son sus promesas? Prodigio. Que tendremos una vida buena. Una vida eterna. Que Dios te quiere dar una vida eterna, una vida buena, Él sí. quiere salvarme, quiere rescatar. Él quiere, exactamente. Puedes conocer sus promesas y hay muchas más Su segunda venida. de su segunda venida. Hay más de 400 promesas en la Biblia. Quiere restaurar la familia. Quiere todo lo mejor para nosotros. La seguridad. Pero ahí les va lo importante, es que cada promesa, oiga, cada promesa conlleva un compromiso. Cada promesa conlleva un compromiso. Imagínate que tú tienes un hijo y tu hijo te dice, papá, cómprame este juguete. Sí, hijo, pero pórtate bien. Si no te portas bien, si no obedeces, si no haces tus tareas, si no quieres estudiar, ¿cómo quieres que te compre? ¿Verdad? Entonces, cada promesa de Dios conlleva un compromiso. Capítulo 3 del libro de Proverbios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Este es tu compromiso. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero ¿cuál es la promesa? Dice, porque largura de días y años de vida y paz te serán aumentadas. ¿Quieres largura de días? ¿Quieres bendición y quieres paz? Te van a ser aumentados si tú guardas mi ley y mis mandamientos. En la promesa lleva un compromiso, amén. Amén. Verso número 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quieres hallar gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres? Entonces, dice el Señor, nunca te apartes de mi ley, átalas a tu cuello. ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo, Es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Es un regalo, exactamente. ¿Quieres que Dios escuche cuando tú le pidas un regalo? Cuando tú le pidas un favor, cuando tú le pidas un milagro. ¿Quieres que Dios te escuche? Sí. Entonces, el compromiso es nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Una promesa conlleva un compromiso. Amén. Amén. Verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No hagas lo que tu corazón te diga. Acuérdate que tu corazón es malo. Y porque aquí viene la promesa, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú leas su palabra, Él te va a mostrar el mejor camino. Apenas llegó un hombre y me dijo, oiga, pastor, ¿no quiere usted ayudarme y ser mi aval? Voy a sacar un préstamo. Le dije, no. ¿Por qué? Me dijo, usted que es pastor, debería ser bueno y ayudar al prójimo. Sí, y te voy a ayudar. Mira lo que dice aquí la palabra. Dice, nunca te hagas fiador de nadie, porque te comprometes en su esclavo. En cuanto puedas, deshazte de ese compromiso. Y al que pide prestado le dice, si tú pides prestado, te haces esclavo de aquel que te presta. Y le dije, ¿cuántas veces has escuchado de personas que sacaron un préstamo y cuando no pueden pagar a cada rato les están hablando por teléfono? Los acosan. Van a su casa, le tocan la puerta, llamadas y llamadas. Les quieren embargar todo. ¿Sí o no? Entonces no te hagas esclavo de un préstamo. Él me dijo, pero es que lo necesito. Bueno, entonces te tengo la mejor opción.
La palabra de Dios dice, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino.